Aquí estamos ya, aquí estamos ya. Ojalá que ahora sí se arregle, ojalá que ahora sí se componga. Déjenme ver cómo estamos. Todavía hay gente por ahí. Aló, aló, aló. Si alguien me está escuchando ya, deme un ok, por favor, ahí. Casa Shaddai transmitiendo ya. Parece que ya se está transmitiendo acá. Así que vamos a ver si ya estamos acá conectados otra vez para podernos conectar. Por favor, avísenle a los demás que nos desconectamos y nos volvimos a conectar aquí ya otra vez. Ojalá. La vez pasada hicimos eso, desconectamos y agarró otra vez el rollo. Así que ya estamos aquí. Sonia Rivadeneira, gracias. Hermana Sonia, José Castro también, Katiushka ya. ¿Cómo se ve ahora? ¿Mucho mejor? Sí, parece que hay que agarra y luego se desconecta y volvemos a entrar otra vez y ya está aquí otra vez. Gracias. Me imagino que está mejor. Mire, yo lo estoy viendo acá, que está mucho mejor, mucho mejor. Yes, qué bueno, qué bueno. Ya estamos acá, poderoso este tiempo. Creo que ahora no se nos va a cortar, espero. Amén, amén, amén. Como le comentaba, Pablo tiene dos tipos de cartas. Las cartas, gracias Chiqui, está mucho mejor. Las cartas pastorales y las cartas, siempre son pastorales, pero son cartas correctivas. Ahora sí, dice, ay, qué bueno, ahora sí, mucho mejor. Lo vi la vez pasada que desconectamos y volvimos a conectar y como que agarró mucho mejor la conexión, mejor todavía, qué bueno. Entonces le comparto. Las dos cartas que tiene el apóstol Pablo, sobre todo las cartas correctivas, no era tanto porque, dice, buenas noches apóstol, Joel, ¿dónde se están haciendo las reuniones? Ahí mismo en el local de la congregación, Milton, solo que en el parqueo. Estamos en el parqueo, ahí nos estamos reuniendo por ahora. Ya el martes me dan el ok del local y ya vamos a anunciarlo cuando estamos en el local. Así que gracias, ya vamos a estar poco a poco en el local para que vayan con nosotros. Fíjese que estudiando todo esto, cómo la carta del apóstol Pablo podían corregir las cosas de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo no era porque era muy duro para hacer esto, sino que el asunto del apóstol Pablo era porque como él había fundado las iglesias, él miraba que lo que se estaba haciendo estaba equivocado. No bajo el diseño que él había dejado. El diseño básicamente lo habían robado, lo habían quitado, lo habían estropeado. La base fundamental que él había establecido, los que habían llegado a enseñar querían quitar esa base. Por eso es que en el libro de Corintios, básicamente toda la mayor carta es una carta correctiva. Hablábamos que Pablo había escrito esta carta en el año 54 al 60 del tiempo de vida, aunque él murió en el año 60. Es decir, esta carta de Corintios fue más o menos puesta en el año 54-55, pero ya cuando llega la carta es en el año casi 60-61. En otras palabras, probablemente Pablo ya estaba muerto, hermano, cuando la carta terminó de llegar, porque acuérdense que cuando mandaban una carta era bastante largo el tiempo. Probablemente Pablo, hermano, en su corazón de ver una iglesia fuerte, fortalecida, una iglesia, hermano, que pasara a otro nivel. Por eso es que Pablo había hecho esta carta y la primera parte que enfoca en esta carta y la da es porque ve a una iglesia que tiene conflictos, que tienen problemas, que se están peleando. ¿Se recuerda usted que mirábamos eso? Dice que Cristo está dividido. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Él dice que no bautizó a nadie. Carmen, buenas noches. Dios te bendiga, Carmen Zambrano. Qué bueno que estás con nosotros. Y, hermano, eso es lo que él habla. Pero en el capítulo 2, Pablo empieza a hablar algo muy interesante. Mira lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Todo el propósito que él tuvo fue poder llevar a Jesucristo a esa iglesia.
Y estuve entre vosotros con debilidades y muchos temores y temblores. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en Dios. Aquí viene Pablo como introducción, básicamente en este capítulo. Pablo viene a explicarle a esta iglesia que la carta que él está escribiendo no la hizo con conocimiento humano, con sabiduría humana, sino que Pablo dice, fui a vosotros con demostración del poder, del espíritu y de poder. ¿Para qué Pablo llegó con esto? Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy estamos viendo algo, gracias hermana Luz, Dios te bendiga, mi hija. Hoy estamos viendo algo bastante curioso. Hoy estamos viendo la predicación de los hombres a veces es mucho más motivacional que edificante. Tenemos que tener el cuidado de lo que nosotros estamos oyendo para edificarnos y no para emocionarnos. Regularmente nos gustan las emociones, nos gustan cuando hay mensajes emotivos y esa parte de la motivación es buena en cierta manera, hasta cierta manera, porque uno sale, hermano, con una mente positiva, órale, vamos a hacerlo. Pero también debemos de entender que no es la motivación en sí la que nos va a llevar al entendimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que yo no fui a vosotros con palabra de sabiduría, con todo esto humana, sino que fui a vosotros con demostración de poder y del Espíritu. En otras palabras, lo que Pablo le llevó a la iglesia de Corinto fueron hechos espirituales, concisos, seguros de que la palabra de Dios era vida. Cuando Pablo escribe la carta, no estaba en Corinto. Pablo ya había pasado en Corinto, recuérdese que hablamos de eso. Él ya había estado en Corinto, de tal manera que cuando Pablo devuelve la carta, ya había una iglesia fundamentada, ya había una iglesia establecida, ya había, hermano, aquel grupo de miembros que se habían conectado con Pablo, ahora ya habían crecido. Ahora una iglesia básicamente estable, con un anciano, probablemente con un pastor. Pero Pablo, como se sentía, hermano, el fundador de esa iglesia, Pablo se toma la molestia de enviar una carta para educar lo que estaba saliendo mal. Esto es como cuando un niño empieza a crecer. Usted sabe que los niños, cuando empiezan a gatear, ellos nunca han probado lo dulce, ellos nunca han probado lo ácido, ellos nunca han probado, hermano, qué es quemarse, qué es no quemarse, porque vienen, hermano, de la barriga de la mamá, salen, y cuando salen de la barriga de la mamá, ellos no saben derecha, izquierda, amargo, dulce, triste, enojado. Ellos solo saben que hay que cambiarlos. Cuando lloran para poder expresar sus sentimientos, es un niño. Lo mismo pasó con esta iglesia. Era una iglesia niña, estaba siendo formada, empezaba a ser capacitada, de tal manera que tenían que cometer algunos errores como iglesia. Saludos, ¿cómo estás, Edgar? Bendiciones. Habían conflictos que tenía la iglesia en sí, pero no era conflictos, hermano, que me imagino yo, y lo veo por la palabra y lo que hemos estudiado, que no era una iglesia conflictiva en sí mismo, sino porque no tenía corrección. Usted sabe que no hay niño malcriado, hay padre que no ha sabido educar al hijo. Todos los niños nacen de la misma manera, pero si son berrinchudos, muchas veces le echan la culpa a la mamá. Es que por la mamá es berrinchudo, es que el niño salió al abuelo. No, es la falta de educación, y para eso hay normas, reglas, hay que encauzar al niño para que el niño vaya aprendiendo. Perdónenme que le ponga este ejemplo, yo lo puedo ver en mis perritos. Mi esposa es muy dura en esto y les ha puesto marcos de tal manera que ellos saben lo que tienen que hacer. Así más o menos, perdónenme el ejemplo tan brusco que he puesto, pero esto era más o menos lo que estaba pasando con la iglesia. Ellos no conocían la nueva vida, ellos no conocían el estilo de vida de Cristo, ellos no sabían. Dios te bendiga, Michael, qué bueno que estás con nosotros, amigo, bendiciones. Ellos no sabían lo que era estar dentro de todo esto. Apenas estaban recibiendo la luz del evangelio, apenas les había llegado la vida de Cristo, apenas. O sea, eran 50 años y oiga, eran
30 del Señor Jesús, 50, estamos hablando de 55 años, estamos hablando de un promedio de 20, 25 años, hermano, era una iglesia joven. Básicamente estaban cometiendo errores y por eso Pablo llega a corregir esos errores y le dice a la iglesia que cuando él fue, no fue con palabra de sabiduría, sino con poder y llenas del Espíritu Santo. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Le estaba diciendo, ustedes son una iglesia nueva, una iglesia que está creciendo. La iglesia de Corinto está empezando a desarrollar. Así que cuando fui con ustedes, no les llevé conocimiento humano, sino les llevé la fe que es en Cristo Jesús. Sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría en los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El apóstol Basilio hablaba, hermanos, de lo que es, en el caso del nuevo pacto, cómo esto se originó siendo un misterio. Pablo, en el capítulo 2 de Corintios, ya tenía claro lo que era el misterio. Él ya tenía claro, hermano, lo que era la vida nueva, la vida de Cristo. Ya lo tenía bien claro. De tal manera que cuando él empieza a compartir esto, le está hablando que la sabiduría que él traía no es la sabiduría humana, la que en este tiempo nosotros tenemos, la sabiduría que en este tiempo nosotros podemos ir teniendo. No, él lo que hablaba era la sabiduría espiritual, la sabiduría bajo la revelación y el impacto de Dios. Es lo que hablaba acá. Y dice, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y hemos hablado de que la madurez no se adquiere, hermano, en tanto culto. La madurez no se adquiere porque sabe muchos coros. La madurez no se sabe porque sabe muchos textos. La madurez se va aprendiendo bajo el impacto de la revelación que usted tiene de Cristo en su vida. Mientras más grande sea Cristo en usted, más madurez va a tener. Por eso es que Pablo dice, ustedes que son maduros puedan soportar a los más débiles. Y cuando habla de madurez, no está hablando de que usted se sienta el muy o el que se crea el que lo sabe todo. No, está hablando de entender, de desarrollar, aleluya. Que cuando veamos a un hermano neófito que está desarrollando, que está creciendo, tengamos la sabiduría de hacerlo crecer, llevarlo a otro nivel. No para juzgarlo, no para enjuiciarlo, no para señalar sus errores, sino que más bien para poder ayudarlo, para que la palabra de Dios en él pueda estar completa. Eso es lo que está diciendo acá. Yo no fui a ustedes con la sabiduría humana, tampoco fui todo creído a enseñarles a ustedes el gran conocimiento de la ley que yo tengo. No, yo fui a ustedes con la sabiduría de Dios, hablando en la madurez. Y dice, y no de este siglo, oiga, ni los príncipes, sino hablamos sabiduría, oiga, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para estos días. ¿Y quién es la sabiduría oculta? Dice la palabra en Colosenses que todo fue creado por medio de Él y para Él. Las cosas visibles, invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, tan hermoso, todo es Cristo. Todo fue creado en Cristo, para Cristo y vive en Cristo. Y cuando termina, hermano, el tiempo de las edades, todo va a llegar a ser de Él. Y dice la palabra que cuando Él tenga todo bajo sus pies, los pondrá bajo los pies del Padre, aquel que se las ha entregado. Es decir que, hermano, esta sabiduría es el entendimiento que tengamos de la vida de Cristo en nosotros. Y cuando le hablo del entendimiento que tenemos de la vida de Cristo, le estoy hablando del entendimiento, de la madurez, del soportar, de la vida de los frutos, de la vida que usted tiene hacia los demás. Porque la madurez no se va a ver cuánta Biblia conoce. La madurez no es cuántos testimonios tenga usted, no es cuántos, hermano, cuántos coros. La madurez no va a ser, hermano, en cuántos capítulos leídos tenga. La madurez va a ser cuánto usted pueda presentar a los demás de la vida de Cristo. Que cuando alguien con usted puedan ver en usted la fluidez de la palabra que usted tiene para enseñar, para compartir, que la gente que lo oye, que la gente que lo ve puedan ver en usted
que realmente usted tiene la vida y la sabiduría de Cristo en usted. Mire lo que sigue diciendo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca lo habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que esa sabiduría está hablando de Cristo mismo. Si lo hubieran conocido los principales de este mundo, no lo hubieran crucificado en la cruz, sino antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, cuando usted llega a esa revelación de Dios, llegan a su vida cosas inentendibles, hermano. Oh, la excelentísima gloria de Dios. ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo saber todo eso? Pero eso le llega a usted a conocer. Por eso dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Mire qué experiencia más linda. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que el que te revela a ti la vida es Cristo. Aleluya. Él es el que revela todo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque, oiga, mire qué lindo este texto. Y ese texto, hermano, es maravilloso. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, el único que conoce tu pensamiento, tu levantar, tu acostar, tus palabras. Usted puede estar hablando con alguien, pero los pensamientos que tiene aquí son conocidos por tu espíritu. Ellos son los que van a maquinar todo. ¿De dónde provienen las guerras? Del corazón del hombre. O sea que el espíritu también lo puede traducir al corazón. De esta manera pasa que cuando usted, hermano, saca algo de usted, lo saca del corazón, ya lo maquinó en el espíritu. Sus pensamientos, todo eso está reflejado acá. Pero sigue diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Vuelvo a repetirlo. Usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo. Aleluya. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las enseñadas, que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, aleluya, y revela. Bien, buenas noches, hermano Milton Merchan, qué bueno. Revela, el Espíritu de Dios revela a tu vida, a la vida de Dios, de tal manera que todo aquel conocimiento eterno de Dios es bajado a nuestra vida por el Espíritu. Y cuando tú estás lleno del Espíritu, el Espíritu lo que te va a empezar a revelar es la vida de Cristo, cómo Él actuó, cómo Él fue aquí en la tierra. Jesús Cristo, cómo se manifestó, cómo le golpeaban en una mejilla y Él ponía la otra, cómo Él empezó a dar amor, cómo Él empezó a hacer que todas las cosas pudieran ser de bendición. ¡Aleluya! ¿Ya se volvió a poner mala la señal aquí otra vez? Oh, no. Ahora pero está mucho mejor, hermano Milton. Dios te bendiga, hermana Anita. Ahora está mucho mejor la señal. Qué bueno que ya se arregló. Pero está bien aquí, yo creo que sí está mejor aquí. Vamos a estar monitoreando. Ojalá me avisan, por favor, si se pone mal la señal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Oiga, ¿por qué? Para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es fácil de entender. El hombre que vive en la carne no conoce las cosas de Dios. Repito, el hombre que vive en la carne no conoce las cosas de Dios. Por eso le cuesta entender las cosas de Dios. Fácil. El hombre que vive en la carne no conoce las cosas de Dios porque vive en la carne. Bienvenida, hermana Gina. Gusto de saludarte. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros. Y este texto, por favor, subráyelo. Más nosotros
tenemos la mente de Cristo. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso aquí hay algo muy interesante que notar. ¿Cómo es posible que esta iglesia estaba partida? Ahora esta iglesia empieza a funcionar. Oiga, ya la iglesia en el capítulo 2, Pablo le habla cómo se deben de discernir. Y Pablo les explica a ellos que cuando llegó, no llegó. Dios te bendiga, Lili Alvarado, Emilio Perea, Gina Velázquez, qué bueno, gracias por estar con nosotros, José Loor también. Pablo dice que llegó a Corinto, no hermano, con conocimiento humano. Pablo llegó con conocimiento del Espíritu. Él llegó con conocimiento de Dios hacia ellos. Él llegó, hermano, a darle la palabra a ellos bajo la revelación del Espíritu. Por eso él dice, mas nosotros no tenemos, oiga, ese cuerpo carnal. Lo que yo le revelé a ustedes fue por el Espíritu. Y lo que yo le estoy entregando, dice Pablo, es por la vía del Espíritu. No es porque estamos en la vida del mundo, estamos en la vida del Espíritu. Pero el natural, el carnal, no conoce las cosas del Espíritu. Por eso es que a él les cuesta entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir por el Espíritu. Ahora, esto es fácil entenderlo cuando usted vive en el Espíritu. Pero, hermano, es muy difícil no entenderlo, hermano, cuando uno está con una mentalidad carnal y vive bajo el efecto de la carnalidad. ¿Cómo se vive bajo el efecto de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne. Ya lo vimos. Gálatas 5. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las pasiones desordenadas, borracheras, idolatría. Habla, hermano, de brujería, hechicería, malas palabras, malos pensamientos. Todas esas cosas que llegan a nosotros, obras de la carne. ¿Cómo actuar nosotros en contra de las obras de la carne? A través de las obras del Espíritu. ¿Cómo se hacen las obras del Espíritu? Pablo lo dice. Mas el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Todas esas cosas que llegan por el Espíritu. Por eso Pablo dice, yo fui a vosotros por la obra del Espíritu. Y no fui con palabras de humana sabiduría. Y si estos humanos hubieran conocido la vía del Espíritu, nunca hubieran crucificado a Jesucristo. Pero como no le conocieron, pero ¿sabe cómo termina esto? Dice, mas ustedes tienen la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Se puede imaginar, hermano? Que nos digan que nosotros tenemos... Mire, yo no se lo estoy diciendo porque se me cree el muy. No, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá la mente del Señor? Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Su Biblia lo dice así, búsquelo. Entonces se va a dar cuenta que nosotros no estamos en esta tierra batallando, tratando de hacer. No. Estamos aquí porque conocemos la vía del Espíritu. Estamos aquí porque Él nos sedujo con amor eterno. Gracias, Luisito, gracias que están aquí. Te bendecimos, gracias por estar con nosotros. Pastor Luis Vázquez y su esposa, gracias y feliz cumpleaños a la cumpleañera que iba a la Santa. Bendiciones, pastora Yolanda, la doctora Yolanda, por favor. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora imagínense que Pablo nos diga, tremenda revelación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, ahora, ¿con qué mente piensas tú? ¿Con qué mente hacemos las cosas? Entonces, en estos días mi hijo fue a comprar otro chip para su teléfono. Él tiene un chip T-Mobile que viene de Estados Unidos. Y aquí le compró un 20. Entonces, ese chip lo puso al teléfono. Y cuando salimos de casa, él cambia el chip de Estados Unidos y lo cambia al chip de aquí de la ciudad, del país, 20. La cosa es esta, que cuando usted está en la calle puede usar el chip que usted quiere usar. O sea, usted tiene el chip de Cristo y el chip del mundo. Y usted dice, voy a usar el chip de Cristo. Entonces, ese chip está conectado en usted, la vía del Espíritu, y usted solo aplasta y automáticamente la mente de Cristo empieza a funcionar.
Pero cuando usted empieza a hacer las obras de la carne, le cambiaron el chip. Y a veces ni siquiera se dio cuenta a qué hora le cambiaron el chip. No nos damos cuenta, perdón. ¿A qué hora, hermano, me cambiaron el chip? Me fui al chip de la carne. Digan amén, pues, porque hay algunos ahí. Hildita Moya, bienvenida. Claro, el chip de la carne es más fácil. O sea, usted tiene un chip y cuando tiene el chip quiere pasar a la vía del Espíritu, a la mente de Cristo, uno lo regresa al chip natural. Porque claro, en el chip natural es mucho más fácil. Con el chip natural es mucho más fácil justificar pecados. Con el chip natural, usted dice, Señor, estoy en la carne. Todavía no me he comprometido mucho. Todavía no estoy a ese nivel, Señor de gloria. Pero no nos justifiquemos en la carne. Porque si usted se justifica en la carne, le van a pasar la factura de la carne. Ah, claro. Usted actúa en la carne, se enojó, se le salió el Hulk y empieza a pegar de patadas y gritos. ¡Ay, aquí, allá! Cuando usted quiera, hermano, trasladarse al chip del Espíritu, el chip de la carne le va a mandar, hermano, inmediatamente el recibo. Hey, aquí está el chip de la carne. Este es el chip que usted usó. Y aquí está su factura, Señor. ¿Y cuánto es? ¿A quién golpeaste? ¿A quién lastimaste? ¿A quién heriste? ¿Qué hiciste con el talento que te di? No, que yo le dije a fulano que hasta se iba a ir al infierno, yo lo insulté. Ahora, si usted quiere el chip del Espíritu, sí. Vaya a pedirle perdón. Uy, no. ¿Tiene la mente de Cristo o no? ¡Ay! Si tiene la mente de Cristo, pase al chip de la vía del Espíritu, la mente de Cristo. Ahora sí, vaya y diga, perdone, yo la regué. Pero el pastor, es que es tan duro eso. ¿Para qué cambia de chip? Pero pastor, entonces podemos andar todo el día con el chip del Espíritu. Por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mientras usted no deje que la mente de la carne le haga más grande y usted se mantenga en la mente del Espíritu, todo el tiempo, la mente de Cristo estará con usted. Por esto, lo esencial en esto es decirle, Señor, ¿qué puedo hacer? Me cuesta mucho. Esta iglesia de Corinto tenía unos errores garrafales. Tenía muchos errores. Usted lo puede ver ahí. Pero lo que más le costaba a esta iglesia era entender cómo era tener la mente de Cristo. Parece que esta iglesia se mantenían peleando. Usted vio que vimos en el capítulo 1, ¿por qué se andan peleando? Yo soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolo, soy de Cristo. A ver, ni Pablo murió, ni Pedro murió, ni nadie murió por ustedes, ni Apolo. El que murió fue Jesucristo. Así que ustedes no son discípulos míos, son del Señor Jesucristo. Eso entra ahí, hermano, hablando el apóstol Pablo de una. Esto lo vamos a cancelar así. Amén, claro. Si ustedes quieren realmente andar así, cancelen esos pleitos. Ahora díganme usted, ¿no hay pleitos en las iglesias? Claro que lo hay. Me voy de esta iglesia, aquí ya no hay presencia de Dios, aquí yo no siento nada, y empiezan esas discusiones en lugar de refrenar y cambiar el chip a decirle, Señor, yo tengo la mente de Cristo y voy a actuar con la mente de Cristo. Porque el evangelio que Pablo dice, yo fui con el evangelio, no fui con palabras de sabiduría humana, sino que fui con el poder del Espíritu. Y cuando habla y dice, nosotros tenemos el poder del Espíritu. Y oiga, y la mente, ¿quién conoció la mente de Dios? Nadie. Sino que el mismo Espíritu que escudriña a nosotros, ese mismo Espíritu conoce la mente de Dios y Él se deposita en nosotros de tal manera que nosotros podemos conocer la mente de Dios y en eso tenemos la mente de Cristo. Esta noche, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de mente tienes tú? No le diciendo que es un demente. No. ¿Qué clase de mente? ¿Qué naturaleza tienes acá? Y yo le voy a contar esto. No es fácil que de un momento a otro uno pase de un chip a otro. Especialmente si usted de lunes a sábado, antes de ir a la reunión como hoy que fue a las 4:30, hermano, se pasa todo el día en la carne. Se acuesta enojado, se levanta enojado, pelea, está todo trompudo, hermano, va en la calle, le grita a todo el mundo, los perros les ladran y usted les pega la patada.
pero el domingo que usted va a la reunión, o el día que usted va a su reunión, o el día que nos reunimos, usted quiere llegar con la mente renovada. No va a poder, porque lo que a usted lo atrae es la mente natural. Pero si usted tiene la mente de Cristo, y usted empieza a vivir bajo esa mente de Cristo, y usted empieza a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a tener la mente de Cristo. Que aprenda, Señor, a refrenar la ira. Aprenda, Señor, a refrenar el dolor. Aprenda, Señor, a refrenar la amargura. Quiero aprender, Señor, a hacer todo esto para que la vida del Espíritu Santo domine y que yo no tenga palabras, que la mente mía no sea tan dura, Señor, que no ande en lo natural para no desconocer las cosas del Espíritu, sino que ande en la vida del Espíritu para funcionar en la vida del Espíritu. Es muy duro, es muy difícil. Se lo digo. O sea, no es el único que batalla. No es el único que anda en la batalla de la vida. Tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos, trabaja, sale en su carro. Hoy veníamos con Manuelito Granda. Y venía yo, de repente un carro sale, hermano. ¡Ay, Dios! Y gracias, bendito. ¡Ay, mire, pero ni la luz prendió! Y todavía nos pasa gritando el Señor. Digo, pero ni la luz prendió, Señor. Un taxista que va delante de usted y de repente frena y se parquea, hermano, para recoger un pasajero y usted se pone en la carne vivita. ¿Me entiende? Todos pasamos eso. Todos. Pero, si nosotros dejamos que la vida de Cristo nos llene, si nosotros dejamos que la naturaleza de Cristo sea la que nos domine, si nosotros dejamos que la vida del Espíritu sea la que esté con nosotros, las cosas van a cambiar. Por eso Pablo termina con esto. Miren, esto me gustó a mí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahí están las niñas, mire, corriendo. Ya salieron, ya regresaron de caminar. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo discierne usted? Fíjese que hoy tengo que presentar un papel al banco. Y hermano, vine aquí a buscar a mi casa el papel, ¿dónde está el papel y el papel? Y yo no sé si le ha pasado a usted que cuando está buscando algo, eso que usted está buscando está ahí enfrente. Como decía mi papá, en tus narices está, ahí está. Pero uno está ofuscado y uno está buscando. No sé si le ha pasado. Y hermano, hoy, el lunes tengo que presentar el papel. Hablé con el hermano que me ayuda a llevar todos los papeles, no los tenía. Fui a la casa de la hermana María a buscar todos los documentos. Ya había buscado, vine a mi casa, le di vuelta a mi casa, Señor. Regresé a mi oficina en la mañana. Dije, no, voy a buscar despacio. Y empecé a buscar, hermano. ¿Y sabe qué? Ahí estaba el papel. Yo no lo había visto. Lo que pasa es que pasé corriendo por ahí. Y muchas veces el Espíritu nos manda una voz de alerta. Cuidado, atención, no corras. Pero uno lo deja pasar. Nos olvidamos. Y cuando vemos, ya metimos la pata. Ya se nos salió el Hulk. Ya volvimos a decir las cosas que no queríamos decir. Ya volvimos a soltar la palabra que no queríamos soltar. Así que, ¿y ahora? Ya metimos la pata otra vez. Necesitamos, hermanos, poder hacer todo esto. Necesitamos que la vida de Cristo pueda estar con nosotros. Necesitamos, aleluya, que las cosas puedan cambiar. Necesitamos, hermanos, que nosotros podamos tener la vida del Espíritu actuante, la vida del Espíritu trabajando. Necesitamos que la vida del Espíritu Santo nos moldee realmente. Y que cuando estemos bajo ese molde divino, bajo el diseño divino, no nos salgamos, hermano, a esa vida natural. Porque es fácil. Si usted siempre se anda justificando, o más bien anda justificando sus errores de la carne, es que yo así soy, nadie me va a cambiar.
Yo suelto la palabra y nadie me cambia. Ok. Pero ¿está dispuesto a aceptar que el boomerang venga de regreso? No, porque si alguien me ofendió, yo ofendo. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué no rendimos, hermano, la palabra de Dios? ¿Por qué no decimos, Señor, si tengo tu mente, permíteme contestar como si Cristo hubiera contestado? Permíteme decir a la gente, o el momento en que estoy enojado, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, no le voy a decir la palabra, no, y me voy a callar. Y voy a dar la mejor palabra en el momento adecuado. La iglesia de Corinto era así. Eran muy arrebatados. No podemos seguir con ese arrebato, mis hermanos. No se puede. Tenemos que aprender a decir, podemos cambiar. Podemos hacer las cosas nuevas, porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. No sé cuántos dicen amén esta noche. Si esta palabra llegó, hermanos, venimos a ver y el internet estaba bajito, lo pusimos y luego volví a apagar y lo volví a prender y gracias a Dios ya se encendió mejor y tuve que hacerle aquí un reset al equipo. Voy a volver a llamar mañana otra vez que el lunes vengan a verme o me cambien este cosa porque realmente necesitamos hacer cambios. Yo les quiero agradecer esta noche, mañana el capítulo 3, por favor, hoy no mandé anuncio porque tuvimos nuestro servicio, aquellos que son de la casa, por favor, les invito para que estén pendientes. Anita Vázquez, hicimos un culto muy lindo hoy. Luz Plaza también, no los pudimos ver hoy. Y Dalia Cortés, creo que sí te vimos ahí pendiente. Gracias por estar, los que pudieron estar con nosotros este día en el servicio. Pero quiero pedirles a todos que la próxima reunión no falten. Probablemente ya sea en nuestro nuevo local. Y hermano, todos aquellos que nos quieran ayudar con una ofrenda de amor, hermano, prepárela porque este mes de agosto vamos a estar recibiendo esa ofrenda para poder arreglar nuestro local, el local que nos van a dar. Le conté el asunto, es que yo había hecho ya tratos con un corredor del edificio, pero es papá e hijo. El papá tenía otro edificio y el hijo tenía este. Resulta que ahora el papá se vino para este y el hijo se fue para el otro. Tuvimos que hacer toda la papelería, volver a presentar nuestra propuesta y supuestamente nos la daban ya ayer al mediodía. Resulta que me lo pasaron para el lunes, después del mediodía, la respuesta. Pero considero que sí, si es así, les invito para que puedan estar con nosotros, no solo en la inauguración, que la vamos a pasar en vivo, sino que también, hermano, vamos a tener... queremos invitarle si puede pintar, puede barrer, puede hacer lo que sea, vaya a ayudarnos y si no puede hacer eso, invierta, bendíganos porque hay que poner toda parte de cerámica en algunas partes, comprar pintura, arreglar el techo, comprar lámparas, se va un bonito dinero pero lo vamos a dejar hermoso porque considero que nuestra gente, me gustó lo que dijo el presidente Bukele de El Salvador. Cuando le dijeron por qué quería poner una cerámica muy linda en el piso a la entrada del hospital que él hizo en El Salvador, que por qué quería poner mármol o granito bien bonito, y él le preguntó, ¿qué tenés en tu sala, en tu casa? Verá que tenés mármol. ¿Por qué todo el tiempo al pueblo tenemos que dar lo peor? Es el mismo pensamiento que tengo yo. Nunca le he querido dar al pueblo, hermano, lo peor. Siempre hemos buscado lugares hermosos, lo hemos acondicionado para darle lo mejor al pueblo, porque sabemos que el pueblo se merece lo mejor. Así que el lugar es en el centro sur, allá por la calle Chile y calle Letamendi, por allá vamos a estar. Nos vamos a mover un poco de aquí del centro, pero vamos a estar en un lugar, la metrovía pasa al pie, a media cuadra está la metrovía, de un lado y del otro. Si viene del sur, la metrovía lo deja a cuadra y media. Si viene del norte a sur, la metrovía lo deja a media cuadra, solo se atraviesa la calle y ahí está el local de la iglesia. Así que, hermano, por favor, no se vaya a ausentar y le damos las gracias por estar con todos. Amén. Bendiciones para todos. Gracias. Oramos y nos despedimos este día. Padre, gracias por mis hermanos que estuvieron compartiendo esta palabra, por lo que hemos vivido en Cristo este día, lo que hemos estado haciendo, Señor, compartiendo este día, Primera de Corintios capítulo 2. Una carta muy hermosa y muy bella. Y te pido a Dios que podamos nosotros darle, Señor, a los hermanos mayor entendimiento de esta palabra de vida,
mayor luz a esta palabra de vida. Que podamos crecer en esta palabra de vida y podamos desarrollarnos y crecer juntos. Que este libro lo podamos entender como una carta correctiva, no solo para los de Corinto, sino para nosotros ahora. Y podamos crecer en eso. Lo pedimos hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por reconectarse. Bendiciones.